este momento, aquí en Conexión FM, Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive presenta el programa Ministerios Unidos a través de la intercesión, siempre compartiendo el mensaje de la sabiduría de Dios. Y aquí iniciamos. Y voy a pedirle a mi hermano que se presente, por favor. Mi nombre es Pablo Infante. Estamos aquí hablando y predicando la palabra del Señor. El título que quiero ahora compartir con ustedes es La sangre del Cordero. Es continuación del mensaje que Dios puso en mi corazón la semana pasada. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos de nuevo en este lugar. Te pido en el nombre de Jesús, bajo la guianza del Espíritu Santo, que la palabra, Señor, que salga de mi corazón, de mis labios, sea para bien para todos aquellos que están dispuestos a alimentar su espíritu con tu preciosa palabra. Y seguimos declarando victoria, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La sangre del Cordero. Voy a pedir que lea a mi hermano en Génesis 15, del versículo 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirás, juzgaré yo, y después de esto saldrás con gran riqueza. Este fue uno de los cumplimientos más grandiosos en la historia de Israel. Fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham acerca de la liberación de todos sus descendientes. Noé vivió 58 años todavía con Abraham, y esto fue en la época de la cual está escrito en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Así es que luego Dios comenzó una nueva humanidad con Noé y sus descendientes, quitando la vieja humanidad con el diluvio. Y es muy revelador ver lo primero que Noé hizo cuando salió del arca y la tierra ya estaba seca, ¿verdad? Dice, derramó sangre, ¿verdad? Sacrificando un holocausto en el altar. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 8, del versículo 12 y 20. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya jamás a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifíquese y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todos los reptiles y toda ave,
y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Así es que, pero también esta nueva humanidad, cuyo patriarca también era Noé, pronto fracasó. Y así conforme a la voluntad de Dios, su lengua fue confundida y fueron dispersados por todos los países. Y esto lo conocemos, la historia de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11. En lo sucesivo, Dios eligió a Abraham, lo vemos en Génesis 12. Aún 58 años con Noé alcanzó esto con Abraham. Pues Noé alcanzó a vivir muchos años, 950 años. Eso lo vemos en Génesis 9:29. Es interesante que el número 58 significa consuelo. Y también el nombre de Noé significa consuelo, consuelo para Dios. Así es que en Abraham Dios eligió a una nueva humanidad, otra vez, otra oportunidad. Así como el primer Adán fracasó, pues el segundo Adán, que es nuestro Salvador y Redentor, tuvo la victoria en el monte Gólgota hace más de 2000 años. Esto nos dice en Génesis 12, del 1 al 3, ¿verdad? Cuando en Abraham Dios eligió a una nueva humanidad. Así es la bendita palabra del Señor. En Génesis 12, 1 y 3. Qué bueno que el Señor sigue dando oportunidad a todos nosotros porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Sí? Amén, así dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas a ti todas las familias de la tierra. Así es que muchos siglos después se cumplió de manera maravillosa la liberación de Israel, que el Señor mismo había profetizado a Abraham en aquella noche. Por el acontecimiento de la Pascua, que esto lo vemos en Éxodo capítulo 12, todo el pueblo de Israel se convirtió en una poderosa, elemental y profética fuerza de la sangre cuando el Señor les mandó, ¿verdad? En Génesis capítulo 12, 3, dice ahí: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, y un cordero por familia. Ajá. Así es que ahí nos dice: y la sangre os será por señal, ¿verdad? Nos vemos ahí. También vemos que en aquel momento Dios manifestó en Israel por primera vez visiblemente la sangre de la reconciliación y salvación, representando así proféticamente el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, hecho una vez para la eternidad, ¿verdad? Fue el inicio de la historia de Israel, el pueblo del cual iba a provenir Jesús el Cordero, porque dice la palabra del Señor en Juan 4:22. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. La salvación viene de los judíos. Así es que en aquel entonces Dios hizo lo posible, lo imposible, por medio de la sangre de un corderito, ¿verdad? En cada casa, que al ser sacrificado y derramado su sangre, representaba proféticamente al Cordero, del cual dijo más tarde Juan el Bautista, su primo, en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque Él realizó un sacrificio hermoso, un sacrificio a costa de su vida, porque Él mismo lo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la vuelvo a volver a tomar.
Así es que nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre, porque bien nos dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Y esto, si lo dice Él, llega a perfecto cumplimiento, ¿verdad? Conocemos la historia de Israel antes de que saliera de Egipto, esclavizado bajo el faraón egipcio. Clamó a Dios y Él escuchó y dijo a Moisés y a Faraón en Éxodo 12, del 3 al 13. Éxodo 12, del 3 al 13. Está nervioso el hermano por eso. El 12, amén. Sí, Éxodo 12, del 3 al 13. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas así la familia fueron tan pequeñas que no abasté para comer el cordero. Entonces él y en su vecino inmediato a su casa tomarás uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin efecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre y lo pondrás en los 2 postes y en el distel de las casas en las que has de comer. Y en aquella noche comerás la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedarás hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados de vuestros pies, y vuestros bordón en vuestros manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaréis mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasará de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Amén. Así es que todo el pueblo de egipcio, que hasta ese momento había esclavizado a la nación de Israel, estaba bajo el juicio divino. Nadie podía escapar de este juicio. La 10ª plaga, imagínense usted, ¿verdad? Tenía que fallecer el primogénito de toda familia, y hasta aún así las bestias también. Así es que aquí nos dice en Éxodo 12, 2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Éxodo 12, 2. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así es que al pueblo de Israel, como a cada uno de nosotros, le ha ofrecido la reconciliación. Se le ofreció la reconciliación, y claro, también viene la salvación. Si estaban dispuestos ¿a qué? A matar el cordero como su sustituto. 2, a tomar de la sangre del cordero, y no nomás tomarla, sino aplicarla, y a comer el cordero inmolado. Y 4, a no dejar nada del cordero inmolado. Todo esto es una representación profética de la situación en la cual nos encontramos en este mundo perdido, el cual está bajo el juicio divino. Estamos, claro, en el mundo, pero no somos del mundo. Los egipcios en aquel tiempo adoraban a sus ídolos, y ahora vemos también en muchas partes del mundo
que adoran también a sus ídolos, ídolos que tienen ojos y no ven, tienen lengua y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Y eso, pues, claro, se disgusta nuestro Señor Jesucristo. En cambio, el Dios de Israel, el Dios de nosotros, sabemos que al tercer día resucitó y tiene ojos y no ve, tiene boca y habla, tiene cuerdas vocales y habla, ¿verdad? Tiene manos y tiene pies, tiene manos y nos acaricia y tiene pies y nos lleva en sus brazos. Así es que tenemos la oportunidad, el privilegio de tener un Dios vivo que uno de sus atributos es que Él es omnipresente y está en cualquier otra parte, es omnisciente y en este mismo momento sabe lo que usted está pensando, yo también. Así es que qué privilegio es para cada uno de nosotros que creemos en ese Dios maravilloso que es Jesús de Nazaret. Así es que la mayoría de todavía, no sé, solamente casi todo el mundo lo está haciendo, dice así la palabra del Señor en Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Así que el mundo entero, la mayoría del mundo entero, es juzgado según su actitud frente al pueblo de Israel. Es el pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Él lo sabe. Y nosotros tenemos, como dice la Escritura ahí, tenemos que orar por ellos, porque los que oramos por ellos, Dios nos bendecirá. Pero a todos aquellos que están en contra del pueblo de Israel, están en contra también de Jesús de Nazaret. Y, claro, caerá en ellos maldición. Así lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y si lo dice la Escritura, llega a perfecto cumplimiento, porque en sí todas las profecías se han cumplido. No hay una que en tierra no se haya cumplido. Todas se han cumplido, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él ha hablado y lo que deja escrito en su palabra llega a perfecto cumplimiento. ¿Por qué entonces es llamado Jesús el Cordero de Dios? No el Cordero, sino el Cordero de Dios, por 3 razones. Primero, para revelar su carácter. Un cordero es imagen de inocencia y de pureza. Dice con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos dice la Escritura. Por esto la sangre de Jesucristo purifica de todo pecado, porque Él es puro. No hubo pecado ni engaño en su boca, ¿verdad? Dice la Escritura también, por cuanto todos, dice ahí, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es todos, hombres, mujeres, niños, todos, no hay excepción. El único que no hubo pecado ni engaño en su boca fue Jesús de Nazaret. Así es que otro punto es para mostrarnos su camino. En un momento determinado, Él se dio cuenta por qué vino a este mundo. Lo vemos en Isaías 53:3, varón de dolores experimentado, quebranto. Él se ha de haber imaginado, dice, yo soy el Cordero y esto es lo que me va a pasar, y esto es lo que me va a suceder. Él ya había visto también cómo iban todos aquellos que eran sentenciados por el Imperio Romano a la cruz, ¿verdad? Y como dice el Josefo, el historiador, la mayoría iban desnudos y ahí era lo propio, como dice el salmista, era lo propio, la burla del pueblo, ¿verdad? El Cordero que fue inmolado, nos dice en Apocalipsis también, Él puso su vida voluntariamente. Él nos dice en las Escrituras, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. ¿Cuál Dios o cuál príncipe o cuál presidente o rey se atrevió a decir esto? Nadie. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es muy fuerte para con nosotros. Estábamos perdidos. El Cordero sabe cuándo va a ser sacrificado. Los machos cabríos, becerros o cerdos no lo comprenden cuando son llevados al matadero. Pero es muy curioso, porque dice, con las ovejas se ha constatado, se ha probado, ¿verdad? Que saben lo que les va a suceder, saben lo que les va a pasar. Un cordero incluso puede llorar, sabiendo lo que le va a ocurrir con él. El Señor también nos dice la palabra del Señor, Él lloró cuando vio y supo que su amigo Lázaro había fallecido. Él lloró cuando sentaba y veía a Jerusalén, llorando a todos que estaban llorando, lo que le iba a suceder, lo que le iba a pasar. Es la compasión de nuestro Señor Jesucristo y la compasión también para cada uno de nosotros. Y tú nos ves
por tu pantalla, entonces también está esperando la oportunidad para que tú entregues tu corazón al Señor y que no nomás le entregues, sino que para que seas cubierto con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor también quedó muy claro, quedó con una clara conciencia hasta el último suspiro, pues rechazó toda narcosis, o sea, toda droga. En aquel entonces se solía dar a ellos de la cruz, antes de crucificar a una persona en vinagre mezclado con hiel. Y aquí nos dice en Mateo 27:33, miren lo que dice ahí. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vinagre, dice ahí, mezclado con hiel. Pero claro, después de haberlo probado el Señor, no quiso, porque Él quería estar en sus 5 sentidos. Otro rasgo característico del Cordero es que no se defiende, y aún así Jesús tampoco se defendió. Cuando va a ser sacrificado Jesús, el Cordero no se defendió, no gritó. Antes bien, nos dice en Hechos 32, como oveja, a la muerte fue llevado, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, así, dice ahí, no abrió su boca. Y si abrió su boca fue para decirles, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Cordero inmolado. Imagínense usted, no aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro único intermediario, como aquel que se puso en su lugar, en el mío, y fue al monte Gólgota, ahí en la cruz, ¿verdad? Como dice el salmista, vuelvo a repetir, ese era el oprobio, la burla de todo el pueblo. Y negar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. También por eso dice la Escritura, si aquel que niega a Jesús de Nazaret, que realizó ese sacrificio tan tremendo y horrendo en la cruz, 6 horas estando en la cruz, yo también te voy a negar delante de mi Padre, dice Jesús. Así es que es la oportunidad de cada uno de nosotros, todo este tiempo que tenemos para poder reflexionar. Toda esa gente que no ha podido, no ha querido más bien abrir su corazón y entregarse al Señor Jesucristo. No es que estamos hablando de una religión. La religión no sirve para nada. Lo que más importante es una relación, y esa personal, con el autor y consumador de la fe, quien es Jesús de Nazaret. El hombre que vino, que Dios que se hizo hombre aquí, 100% hombre y 100% Dios divino. Vamos a seguir confiando en Él, porque así lo dice la palabra del Señor. Jesús también es llamado el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para recibir el carácter de su victoria. Él fue crucificado en debilidad, pero resucitó en poder. Lo más débil hace lo más grande. El Cordero, en su fragilidad, llevó lo más pesado. Lo más indefenso realiza la ayuda más grande. Y eso no solo lo demostró con palabras del Señor, por eso Él nos entiende y nos comprende, sino con hechos. Y eso es lo más importante, que el Señor no solamente habló y habló, sino que con hechos lo demostró. ¿Cuál fue la fortaleza que capacitó al débil Cordero? ¿Cuál fue la fortaleza que ayudó, verdad, a Jesús de Nazaret para vencer ahí en la cruz del Calvario? En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquí era hecha por tierra la doctrina de la predestinación, amén. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo importante. Dio esa fortaleza a Jesús el Padre. ¿Para qué? Para darnos vida y vida eterna, porque Él derramó ahí su última gota por usted y por mí. Y eso es muy significativo, que entendamos y comprendamos que nadie pudo haber hecho esto, porque todos estábamos perdidos, mas Él fue el Cordero sin mancha, ¿verdad? Inmolado, como dice ahí en el Apocalipsis, aquel que dio su vida y pone su vida, la puso para volverla a tomar,
porque Él Él tiene la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que mi poder se perfecciona, dice ahí, una vez lo mencionó el apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor ordenó que el cordero fuera un macho sin defecto, de 1 año, porque Jesús es el cordero perfecto y sin mancha, inocente. Y la sangre del cordero fue la parte esencial de aquella noche de Pascua. Esto nos muestra lo vital que es la aplicación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? Aún dice la palabra del Señor que aunque te laves con jabón y lejía, tu pecado estará siempre delante de ti. Pero la sangre del Cordero, la sangre de cual que le presentó Juan el Bautista y que dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, no hay pecado tan negro que la sangre no pueda borrar. Y no solamente borrarlo, no solamente sino echarlo a lo más profundo de la mar, como dijo Jesucristo, y aún más, no me acordaré más de ellos, ¿verdad? Así es que yo le hago una pregunta. ¿Ya usted ha aplicado la sangre del Cordero en su vida? Aplíquela, porque es el tiempo. En tiempo aceptable te he escuchado. En día de salvación te he socorrido. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. En el momento que nosotros escuchamos la palabra de Dios, en el momento que nos hablan de la palabra de Dios, entonces tenemos que aceptarlo. No es que, como dice mucha gente, no es que le va a llegar el momento, luego, no. En el momento que nos presentan a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que abrir nuestro corazón, porque he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre su corazón, porque Él es un caballero, yo entraré, cenaré con Él y estaré con Él, no solamente el lunes o el martes, el miércoles, todos los días de la vida. Todos los horas, los minutos, los días, las semanas, los meses y los años, así lo dice la palabra de Dios, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, así, si ya lo has hecho, qué bueno, yo te felicito. Así es que después de ungir los postes, las personas se metieron cada uno a sus casas. ¿Para qué? Para asar el cordero, preparar las hierbas amargas, ceñir los lomos, de prepararse para salir para la marcha. Ese éxodo fue algo tremendo. La orden del Señor era: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y así tenía que suceder, y así tenía que pasar, ¿verdad? De seguro escucharon muchos gritos de tantos egipcios, de tantas personas. Aún así, porque iba a morir todo primogénito, ser humano, y te iba a morir todo primogénito también de animal. Así es que imagínese ese, ¿verdad? Y hubo ahí en Éxodo, ahí nos dice en Éxodo 12:30, miren lo que nos dice la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, ¿se da cuenta porque usted? no había casa donde no hubiese muerto. ¿Ya ve? Y hubo un gran clamor. Un momentito y estamos con usted de nuevo. Gracias de antemano por su atención. Nunca vi un justo sin respuesta. 1, 2, 3. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México.
Ministerio Embajadores te invita a sus conferencias con el pastor Nets Gómez el día 12 de abril a las 7 p.m. Entrada libre con temas de interés para la familia como la iglesia y la educación. Y el día 13 de abril a las 6 de la tarde con registro. Cena conferencia con temas para la pareja. Para mayores informes visita su página en Facebook m.embajadores o al teléfono en Tijuana 664-742-5225. Ubicados en calle Mar Bermejo, número 26, Garita de Otay en Tijuana. Informes en Facebook m.embajadores. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. Un mundo sin drogas. Bolivia le dice no a las drogas. नेपाल भन्छ लागू पदार्थबाट मुक्त हौं. Ecuador le dice no a la droga. Nigeria, Nederland zegt nee tegen de drugs. Россия говорит наркотикам нет. America says no to drugs. O Brasil diz não às drogas. Madok mukto Bangladesh chai. Venezuela dice no a las drogas. Britain says no to drugs. Malaysia benci dada. Panamá dice no a las drogas. The Caribbean says no to drugs. Nasha chodo Pakistan ke liye. Perú dice no a las drogas. L'Italia dice no alla droga. Colombia le dice no a las drogas. Israel חיים בלי סמים. Polska mówi nie narkotykom. México dice no a las drogas. Necesitamos unirnos para lograr un mundo sin drogas. Conexión FM, Fuerza Mexicana. Así es que le recordamos que si usted quiere hacer alguna pregunta, pues puede estar y llamar al teléfono ahí en cabina, que está nuestra hermana Marisol, al 379-2894. Y no se le olvide que también desde las 10 de la noche que terminan, hay alabanzas y mensajes de 10 de la noche a 6 de la mañana. Usted puede sintonizar todo el día, ¿verdad? Así es que todos los días. Así es que la orden del Señor era ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. De seguro escuchaban gritos y gritos y gritos y gritos. Y eso lo vemos en Éxodo 12:30. A ver, léame por favor, hermano, de nuevo. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Imagínense, en todas las casas de los egipcios, en todas las casas donde había un primogénito, estaba ya muerto. En todos los establos, el animal también, los mayores ahí. Así es que fue la orden del Señor y es lo que tenemos que hacer. Cuando Dios da una orden, tenemos que hacer la voluntad de Él. Y es por el bien de nosotros. Todo lo que hacía el Señor Jesús decía, no lo hago por mi propia cuenta. Él tenía un contacto, una relación con el Padre. Todo lo que hacía. Y lo mismo lo hizo el apóstol Pablo. Yo no hago nada y no digo nada por mi propia cuenta, sino por lo que está escrito por los profetas. Pero claro, en la actualidad hay profetas de profetas. Y tenemos que tener ese discernimiento por el Espíritu Santo para saber si verdaderamente quiénes son profetas y quiénes no son, ¿verdad? Así es que toda esa gente pues estaba encerrada, ¿verdad? Como pollitos abrigados como de una gallina. Y estaban seguros porque Dios había ordenado que no salieran porque iba a suceder eso tremendo. Y cuando, dice la Escritura, cuando yo vea la sangre de Jesús, mi hijo, que fue derramado en el monte Gólgota,
Por vosotros entonces yo los perdonaré porque han reconocido el sacrificio que Él hizo. Y eso es bien importante. Mucha gente, si tú le preguntas que creen en Dios, te van a decir que creen en Dios. Todos, ¿verdad? ¿Pero en qué Dios? El único Dios verdadero, quien es Jesús de Nazaret. El único que se atreve a decir, pueden destruir este templo, pero en otros días lo levantaré. ¿Quién fue? Jesucristo. El único en el cual no ha encontrado sus huesos es Jesús. La sepultura está ahí vacía, ¿verdad? Señalada geográficamente. En la historia está señalado que hubo un hombre por Josefo, el historiador, y también por Eusebio en el siglo IV. Y nos estamos dando cuenta que ahí Jesús venció la muerte. Y claro, ya está vencida, que si nosotros sabemos que si nos enfermamos, nos pega un infarto o algo, cerramos nuestros ojos y que vamos a ver al autor y consumador de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues la muerte está vencida. La tradición, yo recuerdo la tradición judía, relata en una ocasión que un hijo israelita, ya estando en la casa preparando al cordero, ¿verdad? Preparando las hierbas amargas, preparando todo esto, le dijo un hijo de una familia ahí, primogénito, dijo, ¿ya está todo preparado, papá? Sí, está todo preparado. Y de seguro pusiste la sangre del cordero en los postes y en el dintel. Y entonces el señor, el papá, se quedó pensando y dijo, voy a checar, voy a ver si es cierto. Como el hijo era el primogénito, y si no iba a estar la sangre en los postes, en el dintel, iba a morir. Aún así que hubiera sido judío, ¿verdad? Aún así lo que sea. ¿Por qué qué? Porque invalidó el cumplimiento que había ordenado, que había mandado el Señor. Cuando el Señor ordena algo, entonces tenemos que obedecerlo, nos guste o no nos guste. Ya sé, sabemos que a veces la carne no le gusta, pero tenemos que obedecer, porque aún así, Jesucristo en el monte Getsemaní, ¿qué fue lo que dijo? Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Señor, si es posible, que el látigo de Roma no vaya a destrozar mi carne, arrancar pedazos de carne, de músculos, de venas, de arterias, ahí todo, ¿verdad? Porque bien dice, mire lo que dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, sin atractivo. Imagínate, ya no tenía yo creo que ni nariz, ni labios, ni nada, porque el látigo de Roma, el centurión estaba preparado para dejarle una chispa de vida y todavía cargar con la cruz al monte Gólgota y ahí todavía durar 6 horas ahí, que duró el Señor. ¿Verdad? Dice ahí, y como que, dice, y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, era despreciado. A veces le decían ellos, tú eres hijo de fornicación. Y por Belcebú echas fuera demonios. ¿Cómo hijo de fornicación? Se burlaban de él. Y él, callado, que sabía que no lo era. Dice, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ahí en el monte Getsemaní, llorando, clamando, gimiendo y pidiéndole al Padre que Dios le fortaleciera, su Padre le fortaleciera, porque él sabía por dónde iba a pasar. Él ya había visto gente ahí que iba a ser, ¿verdad?, que ya había sido crucificada y desnuda y golpeada y todo eso. Entonces dice ahí, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y aún así le ponían la corona de espinas, ¿verdad? En el tiempo de que no habían pecado Adán y Eva, no había espinas. Pero cuando pecaron, va a haber espinas, cardos hubo ahí. Y entonces ahí todo atravesaron su cuero cabelludo. Y era un dolor tremendo ahí también. Dice ahí, mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, por las tuyas, por las mías, por las que usted me está escuchando y viendo por su televisión. Molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Getsemaní,
significa molido, moler. Dice ahí, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice, Padre, aparta de mí esta copa, pero ¿qué? El Espíritu, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Claro, la carne no quiere, pero tenemos que pagar el precio. Y también, si Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios Todopoderoso, pagó un precio, nosotros tenemos que hacerlo también. Venga lo que venga, y pase lo que pase. Venga y Dios permita en nuestras vidas enfermedades o lo que venga. Por ejemplo, ahorita hay mucha diabetes, hay mucho cáncer, pastores que están llenos de cáncer, no por el hecho de que pecaron. Hay veces, ocasiones que así lo pasa, pero no es así. Así es que es el mundo que ya está maleado y podrido, dice ahí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, dice ahí, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús, en su humanidad. Y Dios no lo había abandonado. Dios estaba ahí, el Padre estaba sufriendo junto con él, llorando junto con él. Y en un momento él pudo darle la orden a toda la legión de ángeles y acabar con todo el imperio romano ahí. Mas no lo hizo. ¿Por qué? Porque en una ocasión nomás abrió su boca y dijo, Padre, perdona, porque no sabe lo que hace. Cuando nosotros no sabíamos lo que hacíamos, Dios tuvo todavía paciencia. Tuvo tiempo para que nosotros reflexionáramos, y eso es lo que también nosotros queremos, que usted reflexione también, que no les estamos predicando de una religión y tampoco que se salga de una y otra, no, estamos teniendo que tenga usted una relación personal con el Señor de señores y Rey de reyes, Jesús de Nazaret. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Así es que nosotros en el sentido espiritual, ¿verdad? Dice ahí, en el sentido espiritual, no sirve para nada si nosotros nos ponemos tanto a rezar o a orar y dices que creemos y que el diablo también cree y tiembla. Pero lo más importante es esto, que nosotros creamos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Si verdaderamente el arrepentimiento viene, ¿verdad? Tenemos que confesarlo con nuestra boca y creerlo con nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice la Escritura, es que no es importante pues, que está bien toda gente que va a la iglesia, pero no es todo de que vayamos a la iglesia. ¿Qué iglesia? Lo importante es que reconozcamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y que Él se atrevió como ningún otro se ha atrevido a decir, yo moraré dentro del ser humano. Yo no moraré en templos hechos por manos de ingenieros, ni arquitectos, ni pastores, ni nadie. Esa no es mi casa. Yo no voy a habitar ahí, ¿verdad? Será casa de oración, pero yo voy a habitar, cuando dijo el apóstol Pablo, vosotros sois templo donde mora el Espíritu de Dios. Y el escritor de Hebreos también nos dice ahí, vosotros sois ¿qué? Casa de Dios. Qué privilegio es nosotros ser el templo de Dios y la casa de Dios. A donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros. Yo no busco la presencia de Dios. Yo mejor hago que se manifieste la presencia de Dios en mí, que corran esos ríos de agua viva dentro de mí, que pueda sentir el poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque Dios está dentro de mí. Yo soy un vaso, un instrumento, un canal de bendición, ¿verdad? Para que fluya la palabra de Dios. Eso es lo que somos y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? La presencia de Dios, la misma presencia que estaba en el Antiguo Testamento, ahora mora dentro de nosotros. Nadie, ningún otro estadista, ningún gobernante, ningún presidente, ningún rey, ni nadie se atrevió a decir, yo moraré dentro de un ser humano, y Jesús sí lo hizo y lo cumplió. Y Él está ahora dentro de nosotros, ¿verdad? Así es que esa noche, el ángel exterminador iba a pasar por ahí. Dice ahí, hirió desde las más altas personalidades, dice, hasta las más humildes, a los primogénitos de los príncipes y a los primogénitos de todos los animales. De manera que hubo un muerto en cada casa, en cada establo, un animal, ¿verdad? Solamente donde veía la señal de la sangre, no entraba para matar
el ángel exterminador. Y eso vemos en Éxodo 12, 23, que nos dice: Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor de vuestra casa para herir. Amén. Okay. Y no, ¿verdad? Dice, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestra casa para heriros. Estamos protegidos. Amén. Con la sangre del con cordero. la sangre del cordero. No de un animal cualquiera, sino de la sangre del cordero inmolado. Y dice en Apocalipsis, ¿verdad? Así es que, ¿qué? ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué nos puede hacer un brujo? ¿Qué nos puede hacer evitarnos algo? Nada, ¿verdad? Porque estamos cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo. Dice, los hijos de Jacob no eran más ricos, ni más sabios, ni más fuertes, ni más hábiles que todos los hijos de Egipto, pero eran salvos los hijos de Jacob. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso permanecieron con vida, mientras que los otros murieron. Era algo profético ahí. Ahora, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Ellos lo hicieron de acuerdo a la voluntad del Señor y obedecieron, y por obedecerlo, el ángel exterminador no entró a la casa a matar a ningún judío ahí, ¿verdad? Así es que los otros murieron desconociendo la señal salvadora. Y ahora tenemos el Espíritu de Dios. Bien dice la palabra de Dios, dice ahí, no te dejaré huérfano, sino que mandaré al otro Consolador, Amén. que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo sí nos va a ayudar a discernir de lo bueno y de lo malo. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él vino una vez, viene la segunda. Si Él vino la primera vez, pero ya no vendrá el Señor con ropas de bajeza, no vendrá como un niño indefenso en un establo, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, como la rosa del Sarón, el lirio de los valles, Amén, el cuarto hombre del horno de fuego, como la raíz de Isaí. Él vendrá porque Él lo va a cumplir, ¿verdad? Así que estamos nosotros protegidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, cuando yo vea la sangre, es un gran consuelo ver el sacrificio de expiación. La expiación es un acto establecido por Dios que quita los pecados. Ese es el acto que el Señor Dios estableció. ¿Por medio de qué? De un sacrificio. ¿Por medio de qué? De la sangre. Y eso es, la gran causa de nuestra salvación es que el Señor mira el sacrificio expiatorio y por su amor a su justicia tiene complacencia en él. O sea, imagínate, ni aún así podemos imaginarnos cómo el Padre sufrió ver a su único hijo, a su unigénito hijo ahí en el monte Gólgota. Yo nomás tengo un hijo y tengo una varoncita también, una mujer, ¿verdad? Mi hijo de 37 y mi hija también de 26. Y tengo un nieto de casi 3 meses. Imagínate ver a mi hijo así, que lo estén haciendo trizas, que se estén burlando, que se estén calando los cabellos. Y yo teniendo el poder, yo me puedo quedar como impotente al ver yo como médico a alguien que yo no puedo sanarlo, ¿verdad? Una enfermedad, un cáncer de páncreas, un cáncer ya fulminante. Me siento impotente. Pero el Señor tenía el poder para destruirlos en un momento a todos. Y imagínate nada más el Padre sufriendo al ver a su hijo y que estaba obedeciendo en la cruz del monte Gólgota. Lo que se estaban burlando, pegándole, golpeándole y diciéndole, a ver, ahora, ¿quién te golpeó? Tenía sus ojos, pero ya no tenía los ojos, ya no veía la sangre, todos los ojos, posiblemente ya no los tenía ni la nariz, ni los labios, ni nada de esto, ya lo tenía. Yo no sé, y todavía así aguantó el Padre. Amén. Y todavía el Señor abrió así su boca y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben. Y todavía nosotros aquí negar el sacrificio en la cruz del Calvario. Mucha gente puede decir, bueno, si yo creo en Jesucristo, pues también el diablo cree también y tiembla. No nomás cosas de creer, sino a que apliques tú la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida.
¿verdad? Cuando tomamos la Santa Cena, reconocemos que Jesús fue a la cruz del Calvario y tomamos la Santa Cena. ¿Verdad? Y si estamos mal con el que está ahí, pues pedimos perdón y nos reconciliamos con el Señor, lo hacemos ahí. Pero es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que entramos, ¿verdad? Ahí, ahora entramos al lugar santísimo y el Señor ahora está dentro de nosotros. El velo se rasgó, no de abajo hacia arriba porque era muy fácil, pero de arriba hacia abajo era bien difícil. Y ahora pues te hincas en cualquier momento, en cualquier lugar que te estás en el carro, ahí planchando, o si estás lavando los trastes, o estás limpiando el carro o algo, y eres movido por el Espíritu de Dios y te hincas o ahí empiezas a alabar al Señor, el Señor lo ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso ha llegado a perfecto cumplimiento por nuestro Señor Jesucristo. Así estamos, tenemos un Dios omnipresente que está en todas partes, porque donde estén 2 o 3 reunidos, Él se hace presente. Y si tú no estás, pues está presente. Y si la hermana Marisol que está en cabina no está, también. ¿Pero por qué? Está conmigo nada más o con ella. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Y ahora, bien importante, ahora te pones a orar al Señor, te hincas y alabas a Dios, entonces ya no habrá ningún príncipe de Persia que puede estorbarte tus oraciones. ¿Por qué? Porque ya tienes entrada al lugar santísimo. El lugar, el velo se rasgó. Daniel tenía problemas a la oración que no llegaba porque el príncipe lo estaba estorbando, pero ahora ya no. Ahora entramos directo. Y ahora Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es Dios y está dentro de nosotros. Somos el templo donde mora el Espíritu de Dios. Y ahora clamamos y gemimos y lloramos y podemos sentir esos ríos de agua viva dentro de nosotros para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Así es que la sangre de Jesús quita. La base, dice aquí, la base de nuestra salvación no es el ver nosotros la sangre de Jesucristo, sino que Dios vea la sangre de su Hijo en nosotros. Amén. Eso es lo importante, ¿verdad? Cuando tus ojos de fe, cuando estamos decaídos, que hay depresión, yo he tenido y conozco aún así pastores, consiervos míos, que pues claro, Jesús en el monte Getsemaní, ¿qué dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Oye, estaba también en su humanidad. Amén. Jesús. No es decir que nosotros somos unos supermanes, ¿verdad? No, nosotros vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen los dolores, nos duele y clamamos, pero cuando estamos así, entonces, dice ahí la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed en mí. Y tenemos que salir y nos levantamos y decimos, pues qué, pase lo que pase, venga lo que venga, somos peregrinos extranjeros. Amén. Y un día vamos a estar en la mismísima presencia del Señor. La tenemos aquí dentro pero verlo cara a cara, ya no con este cuerpo corruptible, sino incorruptible. En gloria vamos a ver al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Porque somos peregrinos. Claro, nos va a doler cuando fallezca nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, nuestro nieto. Nos va a doler. Somos seres humanos. Pero la fortaleza no viene de un médico, de un pastor. La fortaleza no viene de un concilio, de una denominación. La fortaleza no viene de una mujer, no viene de nadie. Viene del autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando clamamos, lloramos y gemimos, como Ana la profetisa le dijo, no, Señor, yo no estoy embriagada, yo no he tomado vino, mi alma está muy triste y estoy clamando al Dios vivo. Qué bonito, bonito, porque Dios se deleita en eso. Porque Él conoce, dicen en los Salmos, Él conoce el lenguaje de nuestras lágrimas, y Él conoce nuestra entrada y nuestra salida, y eso estamos aquí en este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor con toda nuestra alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Así es que cuando estemos así claramente, entonces dice, entonces el Señor ve la sangre de su Hijo y te pasa de largo. Gloria a Dios, ¿verdad? Él no permitirá que el ángel exterminador, destructor, se te acerque demasiado y te dañe. No podemos decir, bueno, es que tengo la sangre, no me va a pasar nada. No, las consecuencias del pecado, por eso está. Hay diabetes, hay hepatitis, hay cáncer, más de 150 variedades de cáncer. Hay tantas enfermedades que hay, hermano, tantas. Y eso no quiere decir que estamos mal. Somos seres humanos. Y ¿cómo se llama? El cuerpo se va desgastando.
Vemos aquí cómo Noé 950 años vivió. Pues qué bueno, ¿verdad? Eran otros tiempos. Pero ahora con tanta alimentación que a veces no sirve para nada y a veces les damos a nuestros nietos cosas que no sirven, les hacen más daño, pues vamos a durar menos. Pero cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo bueno. No se le olvide que el teléfono de cabina aquí con nuestra hermana Marisol es el 379-2894. Y esta programación desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, está toda la programación de las 10 de la noche a las 6 del día siguiente de la mañana, alabanzas, cantos, predicaciones, y escuche los mensajes de nuestra hermana Hilda González también. Le mandamos un saludo de este lugar. Así es que a todos los que nos han estado viendo, les damos las gracias por todo y por su apoyo y sus bendiciones, y más que todo, ore por este ministerio, ¿verdad? Porque no es de nadie, es de Dios, y Dios le ha puesto en las manos a nuestra hermana Hilda, y así es que vamos a seguir orando para que Dios derrame de su gracia y su bendición. Nos despedimos de este lugar, hermano Pablo. Vamos a orar para que usted también reciba la bendición. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos de nuevo aquí. Yo te pido por todas aquellas personas que están dispuestas a recibirte como tu único y suficiente Salvador, que lo hagan, Señor, en este momento. Usted dígale: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, y quiero aplicarme tu sangre, Jesús de Nazaret, en mi vida. Eso es todo lo que usted tiene que hacer y creer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo siga bendiciendo y nos vemos en la próxima semana, si el Señor lo permite. Gracias. Dios lo bendiga. Oraciones alimento. Nunca vi un justo. Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive presentó el programa Ministerios Unidos a través de la intercesión. Escúchanos de lunes a viernes aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Conexión FM Fuerza Mexicana.